Bueno, hoy la palabra del Señor nos trae algo muy importante para cada uno de nosotros como cristianos. Es algo muy importante. Y el título de esta meditación es Caminar con Dios. Y la Biblia habla de caminar con Dios. Y quiero que esta palabra la veamos escrita en la Biblia. Caminar con Dios. Todos los hombres de la Biblia caminaron con Dios. Y hoy en día, hombres y mujeres caminan con Dios. Y son los únicos que pueden andar una vida, como dijo el Señor Jesús, una vida y vida en abundancia. Pero para tener esa vida en abundancia hay que caminar con Dios. Porque Él dice en su palabra que sin Él nada podemos hacer. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis. Y solamente voy a leer dos ejemplos nomás de dos hombres que puntualmente la Escritura dice que caminaron con Dios, para que se confirme lo que estamos hablando esta mañana. Génesis 5:24. Génesis 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, verso 24, dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios. Lo dice muy claramente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué lo llevó Dios? Ahora vamos a ver por qué puede ser que Dios lo llevó. Vamos a otro ejemplo. Noé, capítulo 6 de Génesis. Noé fue otro hombre que caminó con Dios, también dice la Escritura. Noé 6:9. Génesis capítulo 6, verso 9. Capítulo 6 de Génesis, verso 9, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué habla la Escritura de caminar con Dios? Y también la Escritura habla por qué esos hombres de Dios los relata la Biblia y dice que caminaron con Dios. Y vamos a ir a Zacarías 10, que eso es lo que nosotros tenemos que no solamente oír, sino hacer. Zacarías, vamos a usar mucha Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Zacarías, el que quiera buscarlo, el que no, escuche solamente lo que la palabra del Señor va a decir.
Zacarías 10 está delante de Daniel, más adelante de Ageo, después de Daniel más adelante. Un poquito antes, más bien de Malaquías. El penúltimo libro del Antiguo Testamento. Malaquías es el último del Antiguo Testamento, el anterior es Zacarías. ¿Qué había de especial en esos hombres? Había esto. Zacarías capítulo 10 dice lo siguiente, el verso 12. Zacarías 10, verso 12. Me he equivocado de cita. Amós, que la voy a poner más difícil, por eso decía después de Daniel. Sí, pero ese es el versículo siguiente. ¿Ya? Amós después de Daniel. Pasamos Daniel, pasamos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y más adelante siguen los profetas menores, Oseas, después sigue Joel y después Amós. ¿Amós qué? Capítulo 3, verso 3. Mira lo que dice aquí tan importante para que meditemos esta mañana en esto. Capítulo 3 de Amós, verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Son cosas que nosotros conocemos en la vida. ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No pueden caminar juntos. Respondamos esa pregunta que hace el Señor esta mañana. Estos hombres caminaron con Dios. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo en lo que Dios les dijo. ¿Cómo estaría de acuerdo Enoc con Dios? Que se ganó el corazón de Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. No dice que murió, dice que se lo llevó Dios. ¿Cómo estaría Dios de contento con la plática de Enoc, que Dios le tocó el corazón y se lo llevó? ¿Cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Enoc estaba de acuerdo con Dios, caminaba con Dios. Noé caminó con Dios, dice la Escritura. ¿Cuántos años se pasó él construyendo el arca? Toda una vida. Y estaba de acuerdo con Dios. Imagínate, toda una vida construyendo un arca. ¿Para qué? Para salvar su familia. ¿No te pone a pensar eso? Que si nosotros estamos de acuerdo con Dios, podemos confiar, pasen los años que pasen, que Dios va a salvar nuestra familia. Noé caminó con Dios porque estaba de acuerdo en lo que Dios le dijo que hiciera. Y Dios salvó su familia de ese diluvio. Los únicos que sobrevivieron al diluvio fueron Noé y su familia. Hay otra parte de la Escritura que es a la que vamos a leer hoy, pero ya como que me salté la parte de Zacarías. Volvemos a Zacarías, que no se me vaya a olvidar, el que dijimos antes de Malaquías, para que la misma palabra de Dios nos hable. Esto es para los que reconocemos que no hay nombre. Oye, que no hay un nombre más. Oye, que no hay un nombre
superior a todos los nombres sobre la tierra, que Jesucristo nuestro Señor. Mira lo que dice aquí en Zacarías 10. Esto es una... Antes de Malaquías. ¿Zacarías qué? Capítulo 10, verso 12. Es un versículo que hay que entenderlo de acuerdo a lo que hemos leído esta mañana y lo que vamos a leer más adelante. Esto es una profecía. Dice la palabra del Señor que Dios le dio a la iglesia, eso lo vimos la semana pasada, que Dios le dio a la iglesia revelar los misterios a través de sus apóstoles, de los siervos, de los obreros del Señor, para poder revelar esos misterios. Y esto que dice aquí es algo profético, que se cumple hoy en día. Es pequeñito, pero es poderoso. Zacarías 10:12 dice lo siguiente: y yo los fortaleceré en el Señor, y caminarán en su nombre. Repito que esto es importante. Si nosotros queremos caminar como todos esos hombres de Dios, óyeme, vamos a caminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de lo que Jesús nuestro Señor nos dijo. Lo que nos reveló el Señor Jesús. Lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Es la única forma de nosotros ser victoriosos en Cristo Jesús. Caminamos con Dios, andamos en su voluntad y tenga la absoluta seguridad que vamos a vivir una vida en abundancia. Voy a dejar un ejemplo del Antiguo Testamento. Dijimos que íbamos a leer, íbamos a usar mucha Biblia. Abraham fue un hombre que Dios le dijo a Abraham. Primero él se llamaba Abraham y después le cambió Dios el nombre a Abraham, que significa padre de muchos hijos. El padre de las naciones, de muchos hijos. Y Dios se lo dijo siendo Abraham una persona vía, que no podía tener hijos porque su mujer ya se le había pasado la costumbre de las mujeres y no podía ovular. Y sin embargo Dios primero le cambió el nombre a Abraham. Abraham también caminó con Dios. Porque seguro que si él aceptó ese nuevo nombre que Dios le dio, ella no se presentaba como Abraham, sino como Abraham. Porque Dios se lo había dicho. Primero, él aceptó el nombre que le cambió Dios. Por eso la Escritura ya lo nombra como Abraham. Y mira, a pesar de todas las dificultades, los errores que cometió Abraham, ¿la palabra se cumplió o no se cumplió? A pesar de que tuvo relaciones con la sierva y tuvo un hijo, Ismael, porque se dejó convencer de su mujer, que le dijo: mira, yo estoy muy viejita ya, no te puedo dar hijos. Conoce a mi sierva, y tuvo Ismael. ¿La palabra se cumplió? Se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir a pesar de nuestros errores. Pero él siguió caminando con Dios, porque él tenía una relación íntima con el Señor Abraham. Y su fe, lo vemos con la prueba de Isaac. Era un hombre de fe, por eso se le llama el padre de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy quiero traer a su hijo Isaac. Mira, Génesis 26. Después vamos a ir al Nuevo Testamento que confirma lo que estoy diciendo, ¿no? Génesis 26 registra algo muy importante.
Isaac aprendió de su padre. Isaac aprendió de su padre. 26. Génesis 26, del verso 1, dice lo siguiente. El verso. Capítulo, o sea, 26. Capítulo 26 de Génesis, verso 1, dice lo siguiente. Esto nos puede suceder a nosotros. No esta misma circunstancia, pero también está mostrando una situación difícil, óyeme bien, en la vida de un hijo de Dios, de uno que caminaba con Dios. Pasó por una circunstancia muy difícil, porque él era del pueblo de Dios, heredero de las promesas. Y mira lo que pasó este hombre, lo dice la Escritura, que este es el tema, caminar con Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Abraham pasó por la misma circunstancia. Hubo hambre en la tierra y Abraham, ¿sabe para dónde fue? A Egipto. Pero mira lo que dice aquí. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, una ciudad todavía de Canaán. Óigame bien, reinada por los filisteos. Es notorio que todos los hombres se llamen Abimelech, y yo estoy investigando por qué Abimelech, porque significa mi padre es rey. Todos los reyes de ese territorio se llamaban Abimelech. Todos. Mira lo que dice aquí. Rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto. Todo el mundo iba a Egipto porque en Egipto había pastos. El río Nilo era un lugar muy próspero. Todo el mundo iba a Egipto. Acuérdense cuando José, la familia de Jacob, todos fueron a Egipto porque allá era el único lugar que había provisión. Eso es como decir este mundo, que hay provisión. ¿Vale? Mira lo que me llama la atención. Y el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mira, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras de esos paganos. Óyeme bien. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mira lo que dice aquí. Y el 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Estaba caminando Isaac con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque se quedó en una tierra con hambre. No fue a Egipto. Se quedó en Gerar. Y dice la Escritura que por esa obediencia de obedecer él, porque así es Dios. Tú con tus ojos ves el hambre, ves que no hay solución a tus problemas. Ese es el hambre. Cuando tú ves escasez, cuando una persona está pasando por una situación de enfermedad, sí, es una situación difícil. Cuando una persona recibe una mala noticia, es una situación difícil como la que estaba viviendo Isaac, de hambre. Sin esperanza. No hay esperanza. Pero sin embargo, Isaac le creyó a Dios, caminó con Dios. Le creyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios. Y mira lo que sucedió. En el 12. Mira, en un lugar de hambre, seco,
había hambre era porque no había cosechas, ¿cierto? No había cosechas, no había nada. Y la gente estaba emigrando a Egipto. Y mira lo que sucedió en el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra que había hambre. Óyeme bien. Y cosechó aquel año 100 por 1, que es la máxima cosecha que existe. O sea que sembró un grano y recibió 100. La escritura habla de que se pierde, pero Dios te da 100 veces más. Ese es como Dios actúa. Mira lo que dice aquí. El varón se enriqueció en esa tierra de hambre y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú que estás pasando por la circunstancia que estés pasando, te voy a dar un ejemplo. El que camina con Dios es así. Es como ir en un río angosto. Y ese río no tiene sino 3 metros de profundidad. Vamos en un río, somos una barca, y resulta que ese río no tiene sino 3 metros de profundidad. Y cuando vas por ese río, te encuentras con una roca que tiene 2 metros de altura. Y el barco, para poder navegar, tiene que tener como mínimo 3 metros de profundidad y 3 hacia arriba, en la superficie. No puede navegar si no hay 3 metros para que él se mueva por ese río. Se presenta ese obstáculo, una piedra de 2 metros de altura. ¿Puede navegar? No puede navegar. ¿Puede pasar? No puede pasar. Y a veces ocurre en nuestra vida eso, en la vida del cristiano. Hay un obstáculo, hay una dificultad, y humanamente no vas a poder pasar. Pero tú dices, como eres cristiano, yo creo en Dios, y les pides a Dios que quite la piedra. Siempre queremos nosotros mismos decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. Así piensa el cristiano. Pero el que anda en una comunión con Dios sabe que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. ¿O no es así? Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y le decimos a Dios, quita la piedra, Señor. Y cuando caminas con Dios, Dios te enseña y te dice, cuéntame una cosa. No puedo mejor, en vez de quitar la piedra, subir el nivel 3 metros. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Subir qué? El nivel del agua 3 metros. Dios, por eso muchas veces conocemos que Él abre camino donde no hay. Todo está en nuestro pensamiento, a la manera que nosotros encasillamos a Dios. A Dios lo cuadriculamos, lo metemos en un marco, pero Él es Dios. Hemos visto en la Escritura, a través de la palabra del Señor, que Dios, en estos hombres que caminaban con Dios, hizo milagros poderosos. Amén. Pero me podéis decir, pero Harold, nos estás hablando del Antiguo Testamento.
es que la palabra de Dios es muy clara y vamos a ir a la palabra del Señor, porque es que el cristiano, mira, ¿sabes qué pasa hoy en día? Te lo digo, Dios. Yo le pregunto a un hermano en la fe, ¿tú crees en lo que dice la Biblia? Y sí, yo creo en toda la palabra. ¿Crees que todo lo que está escrito, crees en lo que está escrito que es verdad, que es de Dios? Sí lo creo. Pero ¿quieres que te diga? En el fondo hay incredulidad. Somos oidores de la palabra. Nos emocionamos con la palabra. Pero dice, mira lo que dice la Escritura aquí. Santiago capítulo 1, y termino con esta parte de la Escritura, que quiero sentar esta parte, que es muy importante. Santiago capítulo 1, después de Hebreos. Esto es caminar con Dios. ¿Queremos caminar con Dios? Tienes que hacer esto. Y lo dice la Biblia muy claramente. Mira lo que dice la Biblia. Para que meditemos hoy de esta palabra. ¿Qué es caminar con Dios? Mira lo que dice el Señor en su palabra. Lo dice muy claramente. Capítulo 1, verso 22. Centrémonos ahí en ese verso. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Hacedores qué es? Obra. Hacer algo es una obra. Una cosa es pensar, una cosa es escuchar y otra cosa es actuar. Es una obra. Toda obra tiene su paga. Si tú trabajas en algún lugar, estás haciendo una obra y por consiguiente vas a recibir un pago. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vale? Mira lo que dice aquí. Hay que digerir esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué nos registra la palabra del Señor? Porque muchos de nosotros escuchamos la palabra, nos parece muy bonita, nos gusta, nos alienta por un ratito pequeño, pero mira lo que dice aquí. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque ¿qué ocurre el que solamente oye la palabra? Mira lo que dice aquí, es muy claro. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es que está muy claro. Te vas a engañar tú mismo si solamente escuchas la palabra del Señor y no la pones por obra. No vas a ver pago. ¿Entiendes lo que quiero decir? Te estás engañando tú mismo. Y muchos cristianos les pasa eso, a muchos de nosotros. Oímos la palabra, solamente la oímos, pero no la ponemos por obra, como la hizo Isaac. Él no cosechó en un día, en una hora. Para la cosecha se necesita tiempo. Él sembró y esperó. ¿Y qué dice la Escritura? Dio fruto. Dio fruto. Y no el 30, sino al 100, a lo máximo. Al 100%. Entonces, grabémonos esto esta mañana. Si solamente escuchamos la palabra de Dios, nos parece bonita, salimos de aquí
muy contentos con la palabra del Señor, pero no la ponemos por obra. Obra es acción. Te estás engañando. Te estás engañando. Pero miren lo que pasa cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que tienes que grabar en tu espíritu, porque la palabra es espíritu. Yo le he pedido esta mañana al Señor que esta palabra llegue a tu espíritu, para que tu espíritu se fortalezca, porque ya dijimos en Zacarías que en el nombre del Señor Jesús somos fortalecidos. Solamente se lo. Miren lo que dice aquí, el 25. Lean la palabra del Señor, mediten en ella. Mira lo que dice aquí, hermanos. Mas el que mira. Por eso yo animo a que no solamente vengan aquí a escuchar la palabra del Señor, sino a que la mediten, la lean, la Biblia. Yo cuando abro la Biblia, yo estoy convencido que es un tesoro, que es mejor que el oro y que la plata, porque trae vida. Dice que trae grosura a mi alma, pero grosura buena. Mira lo que dice aquí. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, es esto. La Biblia es la perfecta ley de Dios. Si hoy escuchas atentamente esta palabra, mira lo que dice aquí. Hay que digerirlo. La de la libertad. O sea que esa perfecta ley, que es de Dios, tiene poder para dar libertad a la circunstancia que tú estés viviendo hoy. Libertad. ¿Qué es libertad? Que ya no estás preso ni presa en una cárcel, donde tú no puedes hacer nada en una cárcel. Estás encerrado. Tienes un carcelero. No tienes libertad. Estás encerrado en esa situación. Pero dice aquí que esa perfecta ley, la palabra del Señor, la de la libertad. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu está sobre mí y vengo a traer libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús hay libertad. Declarando la palabra y poniéndola por obra. Pero mira lo que sigue diciendo aquí. No siendo oidor, la de la libertad, y persevera en ella. Como Isaac sembró y esperó, perseveró. Y los comentarios a él le decían: ¿qué estás haciendo? No hay lluvias, hay hambre aquí en la tierra. Mira la cosecha del vecino, mira la cosecha del otro. Se está secando, se está muriendo la semilla, pero no la semilla que muere de la cáscara, sino que no hay vida aquí. Es imposible. Y él perseveró porque caminaba con Dios y creyó en lo que Dios le dijo, que allí en ese lugar lo iba a bendecir. Donde no bendecía a otros, a él sí lo bendecía. Pero caminaba con Dios, le creía a Dios, y Dios veía esa confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Téngalo por seguro. Mira lo que dice: no siendo oidor olvidadizo, sino lo que hablamos ahora, hacedor de la obra. Hablamos que toda obra tiene su paga.
Esa es la obra. Que la palabra no se quede en la letra, sino que obramos de acuerdo a la palabra. ¿Tu familia está mal? Levántate, declara la palabra todos los días, reprende al enemigo de nuestras almas, declara las cosas que no son como si fuesen, y la palabra se cumple porque estás haciendo la obra de la palabra, estás declarando la obra. La palabra de Dios es una obra, declarar la palabra de Dios es una obra, caminar en la palabra de Dios es una obra, perseverar en la palabra de Dios es una obra. Pero si te callas, no estás siendo hacedor de lo malo. Mira lo que dice aquí. Dice aquí, léelo. Que no es oidor, que medita la palabra de día y de noche, que ora al Señor y declara la palabra porque Él lo dijo y lo cree en su corazón, no duda de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pero hay que tener paciencia. El problema es la paciencia, ¿sí o no? Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios no necesita nuestra manera. Dios muchas veces te dice a ti: Harold, no me estorbes, porque tú eres el primero que me estás estorbando. Eres tú que estorbas a que la palabra de Dios se cumpla. Mira lo que dice aquí y termino con esto. Léanlo, porque aquí no quiero decir una cosa, quiero que ustedes lo miren. No se lo está diciendo este hermano, se lo está diciendo Dios esta mañana. O sea, tú, no solamente yo, tú, todos los que estamos aquí, todos los hermanos que están en el mundo, que son hacedores de la palabra, miren lo que dice aquí, lo dice claramente. Será bienaventurado en lo que hace. O sea, en esa obra, en esa obediencia, eso fue lo que le pasó a Esaú. Fue bienaventurado porque recogió una cosecha que él sembró un grano y recibió por cada grano 100 veces más. ¿Estaría feliz? Ese es el problema, hermanos. No hacemos sino lamentarnos. Y el enemigo de nuestras almas riéndose a carcajadas. No, nunca es tarde para hacer esto que dice la palabra del Señor. Cierra la puerta del pasado. Hace una hora fue pasado. Hace 5 minutos fue pasado. Es el ahora. La palabra profética lo dice en Zacarías y se lo ha revelado a la iglesia. El Señor nos da poder, nos llena de poder en su nombre. En su nombre. Nombre sobre todo nombre, que dice: se dobla rodilla en los cielos. Que están los santos, los redimidos, los ancianos, los apóstoles, los profetas, se quitan sus coronas y doblan, se postran ahora. Los ángeles a Jesucristo nuestro Señor. Se dobla rodilla en los cielos. En la tierra, aquí, se dobla rodilla también. Todo ser
todo principado, toda potestad que esté aquí en la tierra, sea buenos o malos, doblan rodilla aquí en la tierra. Y debajo de la tierra, las profundidades, allá también doblan rodilla. Porque Jesús, nuestro Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántate, tú que duermes. Esa palabra me retumba continuamente. Los cristianos tienen que levantarse porque están dormidos. A veces nos dormimos. Hay que levantarse. Deja de dormir tanto y levántate ahora. Amén. Caminemos con Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Si tú eres hacedor de la palabra, bienaventurado serás en todo